Hola muchachos, soy el doctor Carlos Pestana y hoy vamos a hablar sobre la histología del aparato urinario. Comencemos definiendo el aparato urinario como el conjunto de órganos cuya función principal es la producción, el almacenamiento y la evacuación de la orina. Tenemos en primer lugar a los riñones, que es son órganos pares, que se encargan principalmente de producir la orina. Después tenemos a los uréteres, que son unos conductos que también son pares, que se encargan de llevar esa orina producida en el riñón hasta la vejiga. La vejiga es un órgano que funciona como almacenamiento de esa orina producida en los riñones y por último tenemos a la uretra que conecta a la vejiga con el medio externo. Dentro de las funciones del sistema urinario tenemos en primer lugar la producción de la orina, el mantenimiento del volumen extracelular y del equilibrio ácido-base y la elaboración de ciertas sustancias. Una de ellas es la renina, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y seguro ya han escuchado hablar de ella como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En segundo lugar tenemos la eritropoyetina, que es una sustancia importantísima porque es la que va a estimular en la médula ósea la producción de glóbulos rojos. El 1,25-dihidroxicolicalciferol, que es el metabolito activo de la vitamina D, que va a estar encargado de regular el metabolismo del calcio y del fósforo y diversas prostaglandinas. Los riñones son órganos pares, localizados en el retroperitoneo más o menos a la altura de la 12ª vértebra dorsal hasta la tercera vértebra lumbar. Tienen un peso aproximado de 150 gramos y se les describe de forma de judía. Tenemos una cara convexa, que es esta que está acá, y una cara cóncava, que es esta que estoy resaltando en este momento. Por la cara cóncava se describe el hilio renal, que es aquella zona del órgano a través de la cual penetran las estructuras vasculares. En este caso acá tenemos a la arteria renal entrando al órgano y vemos cómo la vena renal está saliendo del mismo. Otra estructura importante en esta cara es esto que estoy resaltando acá, que es el seno renal, que es una cavidad estrecha que contiene a las vías urinarias extrarrenales. Lo vamos a ver con mayor detenimiento en la siguiente diapositiva. Sin embargo, en líneas generales tenemos unos cálices menores que desembocan en unos cálices mayores y esos cálices mayores se van a reunir formando la pelvis renal. Y esa pelvis renal se va a continuar con los uréteres. En cuanto a las características macroscópicas del riñón, tenemos que desde lo más superficial a lo más profundo, en primer lugar, está la cápsula renal, que es tejido conjuntivo que rodea el órgano. Por debajo de esa cápsula renal tenemos al parénquima renal dividido en corteza renal y médula renal. La corteza es un poco más clara que la médula y esa corteza de trecho en trecho se va a introducir hacia el seno renal formando estas estructuras que estoy dibujando acá, que son las columnas de Bertin. Esas columnas de Bertin me van a dividir a las estructuras más importantes de la médula. Se describe que cada riñón tiene aproximadamente 12 de estas pirámides que reciben el nombre de pirámides renales o pirámides de Malpighi. Esas pirámides tienen su base orientada hacia la corteza y tienen una porción que desemboca en los cálices menores que recibe el nombre de eminencias papilares, que es esto que está acá. Esas pirámides de Malpighi tienen un aspecto estriado y ese aspecto estriado se lo da a que está conformada por una serie de túbulos intermedios y colectores que están dispuestos de manera paralela. Cada uno de esos túbulos colectores va a desembocar en los cálices menores en esta zona de la eminencia papilar de manera individual. Eso hace que esta zona tenga un aspecto cribiforme y reciba el nombre de área cribosa. Ahora bien, habíamos dicho que el riñón se encarga de producir la orina. ¿Qué estructura del riñón se encarga de eso? Bueno, todo comienza en la nefrona y una vez que en la nefrona ocurren los primeros procesos, esa orina tiene una vía de drenaje. ¿Cuál es esa vía de drenaje? Bueno, se produce en la nefrona a través de los ductos papilares de las pirámides renales, van a drenar en los cálices menores, esos cálices menores a su vez drenan en los cálices mayores, que van a confluir para formar la pelvis renal y esa pelvis renal se va a continuar con el uréter. Ese uréter, como habíamos dicho, es el encargado de llevar esa orina recién producida en el riñón hacia la vejiga urinaria. Centrándonos un poco más en la división de corteza y médula renal, podemos distinguir dos zonas dentro de la corteza renal.
la corteza de la corteza, que tiene una apariencia un poco más amarillenta y está justamente por debajo de la cápsula del órgano, y tenemos la porción principal. Esa porción principal a su vez está dividida en dos zonas. Una zona granulosa, que se llama así porque es aquella que contiene a los corpúsculos renales o corpúsculos de Malpighi, que vamos a ver más adelante cuáles son sus características histológicas. Y en otra zona, que es la zona estriada, también conocida como la zona de rayos medulares o también denominadas como pirámides de Ferrín. Por su parte, la medular tiene dos zonas, una medular externa que a su vez se subdivide en una franja interna y una franja externa. Esa medular externa básicamente está constituida por lo que es la base de la pirámide renal o pirámide de Malpighi, y tenemos una medular interna que está constituida principalmente por esas eminencias papilares que son estas que tenemos acá y el área cribosa. Para resumir las características macroscópicas, tenemos que desde lo más superficial a lo más profundo tenemos en primer lugar la cápsula renal, por debajo de esta tenemos a la corteza con sus dos zonas, la corteza de la corteza y la porción principal que está a su vez subdividida en una zona granulosa, también llamada laberinto renal, que es la que contiene a los corpúsculos renales que vamos a ver más adelante, y la zona estriada, zona de rayos medulares o la pirámide de Ferrín. Por debajo de esa corteza tenemos a la médula, que está constituida principalmente por las pirámides de Malpighi y por esas columnas de Bertin, que son porciones de la corteza que se introducen hacia el seno renal. Y por último tenemos al seno renal, que tiene un continente formado por las eminencias papilares y las eminencias interpapilares y un contenido que ya habíamos mencionado anteriormente, que son las vías urinarias extrarrenales que comienzan en los cálices mayores, se continúan con los cálices mayores, posteriormente la pelvis renal, y ahí también obviamente tenemos tejido adiposo, vasos renales, vasos linfáticos y diversos nervios. Ahora vamos a hablar de la irrigación del riñón. La irrigación del riñón proviene de la arteria renal, que a su vez es rama de la aorta abdominal. Esa arteria renal, una vez que penetra en el hilo del órgano, se divide en una rama prepiélica y una rama retropiélica. Se describe otra tercera rama, que es esta que vemos acá, que es la polar superior, que esa no penetra al órgano, sino que se dirige hacia el polo superior del mismo. Esas ramas prepiélicas y retropiélicas a su vez se van a subdividir en 5 ramos secundarios. Esos 5 ramos secundarios van a formar varias de estas arterias, que son estas que tenemos acá, que son las arterias llamadas segmentarias. ¿Okay? Esas arterias segmentarias a su vez se van a subdividir en otras arterias que, como vemos acá, siguen un trayecto muy cercano a la pirámide de Malpighi. Y esas arterias van a recibir el nombre de arterias interlobares. Esas arterias interlobares, a nivel de la base de la pirámide, van a acodarse sobre esa base de la pirámide. Y en este momento van a pasar a llamarse arterias arcuatas. Es importante que vean cómo estas arterias interlobares, que tenemos una aquí de este lado y otra aquí de este lado, no se anastomosan. Vean que aquí, donde estoy resaltando en este momento, se ve que no hay una anastomosis de esas arterias, sino que cada una conserva su territorio vascular. Entonces, a su vez, estas arterias arcuatas van a dar múltiples arterias más pequeñas, que son estas chiquititas que vemos acá, que estoy resaltando, que son las arterias interlobulares. Continuando con la irrigación del riñón, partimos de las arterias interlobares. Esas arterias interlobares, como ya dijimos, son aquellas que discurren en la pared lateral de la pirámide de Malpighi y que cerca de su base se acodan para formar las arterias arcuatas. Estas arterias arcuatas a su vez van a dar origen a las arterias interlobulares. Esas arterias interlobulares siguen un trayecto recto y cerca de llegar a la corteza se van a capilarizar. A su vez, estas arterias interlobulares van a dar origen a la arteriola aferente. Esa arteriola aferente va a penetrar en el corpúsculo renal y se va a capilarizar. Estos capilares, a su vez, van a confluir para formar la arteriola eferente. Es importante que le presten atención a este fenómeno en el cual una arteria se capilariza para dar origen a otra arteria, que recibe el nombre de red admirable. El comportamiento de la arteriola eferente va a depender del tipo de nefrona del que estemos hablando. Si estamos hablando de las nefronas
superficiales o corticales externas van a formar una red capilar cortical. Si estamos hablando de nefronas mediocorticales, van a formar la red capilar medular. Y si estamos hablando de nefronas yuxtamedulares, van a formar vasos rectos. De esa red capilar cortical, de la red capilar medular y de los vasos rectos, que como ya dijimos, son ramas de la arteriola eferente, va a depender la irrigación del parénquima renal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque alteraciones en el flujo de la arteriola deferente va a afectar la correcta irrigación de los diversos componentes del parénquima del órgano. En cuanto al drenaje venoso, es distinto en la corteza y en la médula. Sin embargo, en líneas generales sigue más o menos un trayecto parecido al de las arterias. Esta lámina también es bastante ideal para aclarar dos conceptos importantes. Un concepto es el del lobulillo renal, que es aquel que está constituido por el conjunto de nefronas que drenan en un túbulo colector cortical y está delimitado entre dos arterias interlobulillares. Entonces, acá tenemos una arteria interlobulillar, acá tenemos otra arteria interlobulillar, y esto que tenemos entre estas dos arterias interlobulillares es un lobulillo renal, que como ya dije, son el conjunto de nefronas que drenan en un tubo colector cortical. Una vez aclarado este concepto, también hay otro concepto importante que es el del lóbulo renal. ¿Qué es un lóbulo renal? Es aquel que está constituido por el conjunto de lobulillos que drenan en un cáliz menor. Y para identificarlo fácilmente en esta imagen, el lóbulo renal es aquel que está delimitado entre dos arterias interlobares y que contiene una pirámide de Malpighi. Entonces, acá tenemos una arteria interlobar, acá tenemos otra arteria interlobar, que en este caso no se ve por efectos del dibujo, y esto que está acá es un lóbulo renal, que como dije es aquel que está constituido por el conjunto de lobulillos que drenan en un cáliz menor. El túbulo urinífero constituye el parénquima renal, que está rodeado de escaso tejido intersticial que recibe el nombre de intersticio renal. Se está descrito que cada riñón está conformado por 1.5 millones de túbulos uriníferos. ¿Y qué es el túbulo urinífero? ¿Por qué está formado? Bueno, está formado por dos estructuras, la nefrona y el túbulo colector. La nefrona, recordemos que tiene su origen embriológico a partir del blastema metanéfrico, mientras que el túbulo colector se origina a partir del brote ureteral. La nefrona, a su vez, está conformada por el corpúsculo renal y el sistema tubular. Ese corpúsculo renal, a su vez, está conformado por la cápsula de Bowman, el glomérulo o penacho capilar y el aparato yuxtaglomerular. En esta imagen tenemos con mayor detalle los componentes de la nefrona. Como habíamos dicho, por un lado tenemos al corpúsculo renal y por otro el sistema tubular. El corpúsculo renal, como habíamos dicho, está constituido por la cápsula de Bowman, el glomérulo o penacho capilar y el aparato yuxtaglomerular. Y el sistema tubular comienza con el túbulo contorneado proximal, que es donde se reabsorbe la mayor cantidad de solutos. Después tenemos al túbulo recto proximal, después tenemos al asa de Henle, que es importantísima para el mecanismo de contracorriente que van a ver el año que viene en fisiología. Esa asa de Henle se continúa con el túbulo recto distal y ese túbulo recto distal se continúa con el túbulo contorneado distal. A su vez, ese túbulo contorneado distal se va a continuar con el túbulo colector. Y como habíamos dicho, ese túbulo colector va a drenar en los cálices menores a su vez en cálices mayores, y esos cálices mayores van a formar la pelvis renal, y esa pelvis renal se va a continuar con el uretra. En esta lámina tenemos los tipos de nefronas. Tenemos nefronas de asa larga y nefronas de asa corta. En las nefronas de asa larga, el asa de Henle desciende hasta la medular interna. Y por lo tanto, las arteriolas eferentes de este tipo de nefronas van a irrigar a los túbulos medulares. Por su parte, el asa de Henle en las nefronas de asa corta desciende solo hasta la medular externa y sus arteriolas eferentes irrigan los túbulos corticales. Cuando estudiamos de manera general la estructura del corpúsculo renal, hay varios detalles que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es que tenemos dos polos. El primero de ellos es el polo vascular. Recibe este nombre porque es a través de esta porción del corpúsculo a través del cual ingresan al mismo y salen del corpúsculo los elementos vasculares. Si recordamos bien de la irrigación renal, la arteria que ingresa al corpúsculo es la arteriola aferente.
Esa arteriola aferente, una vez dentro del corpúsculo, se va a capilarizar y va a formar el penacho capilar o glomérulo. Debemos recordar que estos capilares se van a reunir nuevamente y van a salir a través de ese mismo polo vascular, formando la arteriola eferente. Otro de los aspectos importantes es que tenemos un polo urinario y se denomina polo urinario porque es la porción del corpúsculo que se continúa con el segmento tubular de la nefrona, recordando que el segmento más proximal es el túbulo contorneado proximal. Otro de los elementos importantes de la nefrona es la cápsula de Bowman. Es importantísimo porque tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal es esta que está acá, que es más externa, que está constituida por un epitelio simple plano. Y tenemos una hoja visceral, que son estas células que vemos acá adosadas a los capilares, que se llaman podocitos, que vamos a tratar con más detalle en las siguientes láminas. Hay un espacio que queda entre la hoja parietal y la hoja visceral, que en esta imagen está dibujado o pintado de color rojo, que es el espacio urinario o espacio de Bowman. En líneas generales, ¿qué es lo que ocurre cuando llega la sangre al corpúsculo? Bueno, esa sangre ingresa por la arteriola aferente, hay un ultrafiltrado de esa sangre, es la parte de la sangre que no se filtró, sigue hacia la circulación a través de la arteriola aferente y el ultrafiltrado de esa sangre que ingresó al corpúsculo continúa hacia el sistema tubular a través del polo urinario. Otro de los aspectos que se me había olvidado mencionar es el aparato yuxtaglomerular, que como podemos ver acá está representado por las células yuxtaglomerulares, que son estas que están acá, que son parte de esa arteriola aferente, y tenemos aquí a las células de la mácula densa, que son parte de ese túbulo distal. Las funciones de cada una de estas células y para qué sirve este aparato también lo vamos a tratar más a detalle en las siguientes láminas. En la presente lámina es simplemente para conocer qué elementos tenemos que conocer cuando estudiamos el corpúsculo renal. Entonces, a la hora de estudiarlo tenemos que conocer estos tres elementos: el penacho capilar o glomérulo, la cápsula de Bowman y el aparato yuxtaglomerular. El primer elemento del corpúsculo que vamos a desarrollar es el penacho capilar o glomérulo. En esta imagen a la derecha es para recordar cómo esa arteriola aferente ingresa al corpúsculo a través del polo vascular. Una vez dentro del polo vascular se capilariza, esos capilares se reúnen nuevamente y salen a través del mismo polo vascular formando la arteriola eferente. Vamos a hablar del penacho capilar o glomérulo propiamente dicho. ¿Qué características tienen estos capilares? Bueno, que son fenestrados y que esas fenestras miden alrededor de 70 a 100 nanómetros. Esos capilares, como ya sabemos, son un endotelio y ese endotelio descansa sobre una membrana basal. Esa membrana basal tiene una particularidad y es que tiene una lámina rara interna, que bueno, es aquella que está en relación con el endotelio de ese capilar. Después tiene una lámina rara externa, que es aquella que está en contacto con la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que está representada por los podocitos, que vamos a ver más adelante. Y tiene una lámina densa, que está entre ambas. ¿Por qué es importante esa lámina densa? Porque está formada por colágeno tipo 4 y laminina. Esa lámina densa tiene una matriz que es muy rica en proteoglicanos de tipo de paransulfato y esto le confiere a esa membrana basal una superficie con carga negativa. Y esto es importantísimo y va a contribuir a formar la barrera de filtración, que vamos a tratar con mayor detalle un poco más adelante. El otro elemento importante cuando analizamos el penacho capilar es el mesange. ¿Qué es el mesange? Simplemente el espacio que queda entre los capilares. En esta imagen se pueden ver que son estas células en azulito que estoy intentando resaltar acá, que se están viendo amarillitas. Esto es el mesange. Entonces, como dije, es el espacio que queda entre los capilares y está constituido por células y una matriz extracelular. ¿Cuáles son esas células? Las células mesangiales, que se describe que son un tipo especializado de pericitos que va a proporcionar un sostén estructural a los capilares. Y tenemos por su parte la matriz mesangial, que es producida por esas mismas células mesangiales,
que con tinciones especiales como el PAS y la metamina de plata resulta positiva ante esas tinciones. Entonces, en líneas generales, ¿cuál es la función del mesangio? Bueno, primero que se considera que esas células mesangiales tienen capacidad fagocitaria y capacidad contráctil. Esa capacidad contráctil de esa célula es mayor en respuesta a angiotensina 2. Por lo tanto, cuando hay angiotensina 2 que se une a esta célula, hay una contracción de esas células que va a disminuir esa fenestra. Por lo tanto, va a haber una menor filtración. Y además, obviamente, es una estructura, el mesangio en conjunto, que me va a dar sostén a esos capilares dentro del corpúsculo. El siguiente elemento que vamos a analizar del corpúsculo es la cápsula de Bowman, que no es más que una doble membrana que se va a disponer, por un lado, recubriendo a ese penacho capilar y por el otro lado, circunscribiendo al corpúsculo renal. Como habíamos dicho anteriormente, esta cápsula de Bowman tiene dos porciones. Tiene una capa parietal y tiene una capa visceral. ¿Ok? Entonces, esa capa visceral, que es esta que estoy pintando acá de amarillo, es la más externa y es un epitelio simple plano. Y la capa visceral está representada por los podocitos, que son estas células que están aquí adosadas a los capilares. Que es importante que sepan que en el polo vascular, la hoja visceral se separa de los vasos aferentes y eferentes y se continúa con la hoja parietal, que podemos verlo acá. Vemos como aquí hay una separación de esa hoja visceral que está representada por los podocitos y se continúa con la hoja parietal. En cambio, por el polo urinario ven como esa membrana, ese epitelio siempre plano o esa capa parietal se continúa directamente con las células del túbulo contorneado proximal, que son cilíndricas simples. Vamos a hablar ahora de la célula estrella del podocito, que es la célula más grande del corpúsculo. Y cuando la vemos en el microscopio de luz, vemos que está por fuera de la pared de los capilares, tiene un núcleo prominente que protruye hacia el espacio urinario, que como ya habíamos dicho, es ese espacio que hay entre la hoja parietal y la hoja visceral, que en esta imagen se ve aquí de rojo, y son células que tienen un abundante citoplasma eosinófilo. Esas células, cuando las observamos al microscopio electrónico, vemos que tienen unas prolongaciones llamadas procesos primarios, ¿ok? Que son estas que están acá. Vemos aquí cómo está el cuerpo de la célula. Vemos cómo emite estas prolongaciones o estos procesos primarios. Y esos procesos primarios son aquellos que van a rodear a los capilares glomerulares. Y una vez que ellos se adosan sobre ese capilar, van a emitir unas prolongaciones secundarias, también llamadas pedicelos, ¿ok? Entonces, esto es importante porque esos pedicelos van a cubrir también esa pared capilar y van a estar en contacto directo con la lámina rara externa. Esos pedicelos, como pueden ver, entre ellos hay unos espacios. Entonces, esos espacios no se unen entre sí, sino que queda un espacio, valga la redundancia. Y ese espacio recibe el nombre de ranura de filtración. Esa ranura de filtración a su vez está cruzada por un diafragma que mide de 4 a 6 nanómetros, que se denomina diafragma de la ranura de filtración. Pero aún no está claro cuál es la función de ese diafragma. ¿Cuál es otra característica importantísima? Que la membrana de los podocitos está recubierta por un glucocálix que está cargado negativamente. Esto es importante, ya habíamos visto cómo en el endotelio, gracias a la lámina densa, hay una carga negativa. Y vemos cómo también la membrana celular de los podocitos tiene otra carga negativa que va a ser importante para la membrana de filtración. Un detalle que se me olvidó mencionarles es que, bueno, esa capa parietal es un epitelio simple plano y como todo epitelio también descansa sobre una lámina basal. Entonces recordemos, los podocitos son las células más grandes del corpúsculo, tienen un cuerpo, tienen unos procesos primarios que se van a rodear a ese capilar y una vez que rodean al capilar emiten otras prolongaciones secundarias, también llamadas pedicelos, que esos pedicelos cuando rodean al capilar no se unen entre sí, sino que hay un espacio entre ellos que se denomina ranura de filtración y que hay un diafragma también que atraviesa de forma cruzada esas ranuras de filtración que no se sabe muy bien cuál es su función. Antes de hablar sobre la barrera de filtración, es importante que conozcamos los pasos para la formación de la orina.
En primer lugar, tenemos la filtración glomerular, que ocurre en el corpúsculo renal. Si recordamos de dispositivos anteriores en la clase, habíamos dicho que en el corpúsculo hay una red admirable. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una arteriola que se capilariza para dar origen a otra arteriola. Si vemos esta imagen que tenemos a la derecha, observamos cómo es el movimiento de los líquidos dependiendo de dónde estemos. Si estamos en un capilar arterial, se favorece la filtración, y en los capilares medios usualmente no hay un movimiento neto de sustancia, y en los capilares venosos hay una reabsorción de líquido. Entonces, si hablamos del corpúsculo, donde tenemos arteriolas, capilares, arteriolas, tenemos capilares arteriales. Entonces, eso nos quiere decir que durante todo el corpúsculo hay una mayor tendencia a que ocurra la filtración. Entonces, ese es el primer paso, la filtración glomerular. Posteriormente, como habíamos dicho, ese filtrado en el corpúsculo pasa al espacio urinario y del espacio urinario se continúa con las porciones tubulares de la nefrona. Y esas porciones tubulares van a ser importantes porque van a ocurrir dos cosas a medida que ese filtrado glomerular atraviesa las distintas porciones. Va a haber una reabsorción y una secreción. La reabsorción es simplemente todas aquellas sustancias que no queremos perder, las vamos a reabsorber y van a pasar nuevamente a la circulación sistémica. Y la secreción es todas aquellas sustancias de desecho que no queremos en nuestro organismo que vamos a secretar a la luz tubular y una vez secretadas a la luz tubular, estas sustancias se van a eliminar por la orina. A continuación vamos a hablar de la barrera de filtración y sus componentes. Si vamos desde lo más interno hacia lo más externo, en primer lugar tenemos al endotelio con sus fenestraciones. Recordando que estas fenestraciones tienen una medida de 70 a 100 nanómetros, por lo tanto moléculas que sean más grandes que estas medidas no van a poder atravesar la barrera. En segundo lugar tenemos a la membrana basal, que gracias a las características de su lámina densa tiene una carga negativa. Y por último, en lo más externo, tenemos a las ranuras de filtración, que son aquellas delimitadas por esos pedicelos o procesos secundarios de los podocitos. Recordemos que miden también entre 40 a 60 nanómetros y por lo tanto moléculas de este tamaño tampoco van a poder atravesar. Como podemos ver, una vez analizada todas las estructuras que la componen, podemos decir que es una barrera física y eléctrica. Barrera física porque tenemos fenestraciones y tenemos unas ranuras de filtración, y eléctrica porque tenemos esa membrana basal cargada de forma negativa, y recordemos también que la membrana de esos podocitos también tiene una carga negativa. En términos generales, podemos decir que esta barrera de filtración es extremadamente permeable al agua y a los solutos en ella disueltos, pero es impermeable a las proteínas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de cuál es la composición de ese filtrado glomerular, decimos que es igual al plasma, pero sin proteínas. Otro concepto importante es que el producto resultante de este filtrado no es orina, es simplemente un ultrafiltrado del plasma. Este ultrafiltrado del plasma se va a continuar hacia las porciones tubulares de la nefrona, van a ocurrir procesos de reabsorción y secreción tubular, y es en ese momento cuando ya podemos llamar a ese líquido orina. A continuación vamos a hablar sobre el aparato yuxtaglomerular. En la lámina tenemos la imagen de un corpúsculo renal con su polo vascular, su arteriola aferente, su arteriola eferente y el polo urinario. Este aparato está constituido por tres estructuras. En primer lugar, vamos a hablar de la mácula densa. La mácula densa es una porción del túbulo distal y a ese nivel hay unas células que miran hacia las arteriolas que tienen un gran número de núcleos y que están estrechamente agrupadas. Por eso, cuando se hace una tinción, esta zona se ve más intensa y se denomina mácula densa. Son células que tienen numerosas microvellosidades en su superficie luminal y son células que tienen una membrana basal delgada. Se ha descrito que hay unas prolongaciones que comunican a estas células con las células yuxtaglomerulares. Esto nos habla de que hay una comunicación entre las mismas. ¿Cuál es la función de las células de la mácula densa? Sensar las concentraciones de sodio en el túbulo contorneado distal. Después tenemos a las células yuxtaglomerulares,
que son células musculares lisas modificadas que van a sustituir a las células musculares lisas habituales en la capa media de la arteriola aferente. El número de células yuxtaglomerulares varía en cada nefrona. Y lo más importante es que estas células contienen gránulos de secreción que contienen a la hormona renina. Estas células responden segregando renina ante una serie de estímulos. ¿Cuáles son? En primer lugar, una disminución de la presión arterial, un aumento en el contenido de sodio del túbulo contorneado distal, que es sensado por la mácula densa, por eso es que es importante esta comunicación. ¿Por qué? Porque la mácula densa sensa, hay mucho sodio y envía la comunicación a través de esas prolongaciones a las células yuxtaglomerulares para que secreten renina. Y por último, una disminución en la concentración plasmática de sodio. Por último, tenemos a las células mesangiales extraglomerulares. Estas células tienen capacidad contráctil y tienen receptores para angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. O sea, es una sustancia que hace que haya vasoconstricción de los vasos y en este tipo de células va a hacer que haya una contracción de las mismas. Entonces, si estas células se contraen, van a regular el diámetro de esa arteriola aferente y eferente, modificando el flujo a través de las mismas. A continuación, vamos a hablar de forma general sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los dos principales estímulos para la activación del mismo son la disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque la disminución de la presión arterial va a ocasionar una disminución del flujo sanguíneo renal. Y el otro estímulo importante es una disminución del sodio en el plasma. Estos dos estímulos van a activar al aparato yuxtaglomerular y esas células yuxtaglomerulares van a producir la hormona renina. Esa renina va a convertir el angiotensinógeno hepático en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 a través de la circulación va a llegar al pulmón, donde la enzima convertidora de angiotensina la va a transformar en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 va a tener repercusiones sistémicas. A nivel de las arteriolas va a producir una vasoconstricción y a nivel de la glándula suprarrenal va a estimular la producción de aldosterona. Esa aldosterona va a actuar en la porción tubular de la nefrona, específicamente en el túbulo colector cortical, y va a favorecer la reabsorción de sodio, la excreción de potasio y la retención de agua. ¿Cuáles son los efectos generales de la activación de este sistema? Un aumento de la presión arterial y un aumento de la perfusión sanguínea renal. Una vez que se alcance este equilibrio, va a cesar la activación del sistema. Es importante que conozcan en líneas generales cómo funciona este sistema, porque en este sistema actúan fármacos que ayudan a controlar la presión arterial. Uno de ellos son los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, inhiben a esta enzima y por lo tanto no ocurre ese paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y hay otros fármacos que son los antagonistas de los receptores de angiotensina, que lo que hacen es bloquear el receptor de la angiotensina 2 y por lo tanto no va a ejercer sus efectos a nivel sistémico. A continuación vamos a hacer una descripción muy breve sobre la porción tubular de la nefrona, comenzando con el segmento más proximal, que es el túbulo proximal, que está constituido por un epitelio cilíndrico simple con ribete en cepillo. El ribete en cepillo está representado por la múltiple cantidad de microvellosidades que hay en esta porción tubular y eso se debe a su función, ya que es en esta porción donde se reabsorbe casi toda la glucosa, los aminoácidos y un 70% del agua y de los iones sodio. La siguiente porción es el asa de Henle, que es un epitelio plano simple. Su función más importante es mantener el intersticio renal hipertónico, o sea, más concentrado, gracias al mecanismo de contracorriente. Esto es vital porque gracias a que se mantiene ese intersticio hipertónico, va a poder ocurrir la reabsorción de agua en el caso de necesitarse en el túbulo colector medular. Pero eso lo van a ver en fisiología. Se continúa con esta porción, el túbulo distal, que es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades aisladas, y en esta porción tubular también hay reabsorción, pero es mucho menor que aquella que se lleva a cabo en el túbulo proximal. Y por último tenemos al túbulo colector, que el túbulo colector tenemos una porción que es cortical, que es a nivel donde actúa la aldosterona, y tenemos un túbulo colector medular, que es el nivel donde actúa la hormona antidiurética. Este túbulo colector es un epitelio cúbico simple, pero aquí sí podemos identificar dos tipos de células, que son las células de Clara o células principales,
que son las más abundantes y tienen un citoplasma claro con unos límites celulares bien definidos con núcleos redondos centrales. Las otras células que tenemos son las células oscuras o células intercaladas que están interpuestas con las células de Clara, representan del 35 al 40% de las células que constituyen estos túbulos y tienen niveles altos de una enzima llamada anidrasa carbónica. Y esto nos quiere decir que bueno, es una célula importante en la acidificación de la orina. Muchas gracias por su atención, muchachos. Como vieron, la clase se centró en el parénquima renal y entender muy bien cómo es la estructura y la función del túbulo urinífero. Cualquier duda, estamos a la orden.